Mi nombre es Alicia Valdés, soy médico veterinario, académico de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Me desempeño acá hace casi 30 años y mi área de especialización es la gastroenterología de perros y gatos. Es interesante recordar que el sistema digestivo es un tubo que parte desde la boca y termina en el ano y habitualmente funciona como un tubo impermeable, que si nosotros comemos cualquier cosa, este sistema digestivo está preparado para procesar el alimento, llevarlo a partículas muy chiquititas y eso posteriormente el sistema lo transforma en proteínas, músculos, sangre, todo lo que necesitamos para funcionar, ¿ya? Entonces, ocurre en algunos pacientes que este tubo digestivo pierde en algún momento esta impermeabilidad y eso significa entonces que por algún sector, por así decirlo, vamos a tener escape de proteínas del tubo digestivo a circulación y eso va a ser detectado entonces por el sistema inmunológico, ¿ya? Eso dicho en términos muy simples. Pero lo que va a producirse a partir de eso es que hay una memoria en que cada vez que el perro o gato coma esas proteínas que han sido detectadas como dañinas, se va a replicar esta respuesta exagerada inflamatoria, en que el foco inflamado es parte del tracto digestivo, ¿ya? Entonces, con eso estamos diciendo que se hace muchas veces necesario cambiar el alimento para entonces dejar de dar lo que el perro o gato conoce previamente y al ofrecer una nueva proteína muchas veces cortamos este círculo vicioso inflamatorio y hay una mejoría clínica del paciente. Los cuadros de diarreas alérgicas son un problema muy común en la casuística que yo veo, tanto en perros como en gatos. Estas alergias alimentarias que se manifiestan con un compromiso del sistema digestivo, que puede ser vómitos, diarreas con distintas características. A veces a las personas les llama la atención que tiene moco o sangre esta diarrea. Muchas veces se deben entonces a que algún componente, habitualmente la proteína que ha estado consumiendo ese perro o ese gato, es el culpable de esta situación, ¿ya? Con esto no quiero decir que las proteínas de los alimentos sean malas per se o que sean de mala calidad, sino lo que se está produciendo en esos animales muchas veces responde a una respuesta exagerada del sistema inmune de ellos que reconoce algunas de estas proteínas como algo dañino para ese perro o ese gato. Y entonces eso significa que el sistema inmunológico va a enviar células de defensa al sistema digestivo en este caso y la signología, si son más vómitos o más diarrea, va a depender de dónde se está produciendo este efecto de defensa. A veces el lugar más atacado es el estómago, a veces es el intestino delgado o a veces es el intestino grueso. O podría ser una combinatoria de todos esos sectores. Entonces, eso es lo que uno evalúa en la consulta clínica y en función de los signos del paciente y de la evolución del cuadro en el tiempo, uno va a tener la sospecha, ¿ya? Y hay algunos exámenes que uno puede tomar para llegar a diagnósticos más específicos. En términos de la fisiología digestiva, es decir, qué pasa cuando estamos comiendo un alimento, me gustaría recordar que en un perro o en un gato va a haber una primera fase que es que ellos ingieren el alimento, dependiendo de si son o no muy acelerados, algunos mastican más o menos el alimento y lo que se produce en la boca es una mezcla de este alimento triturado por las piezas dentales, se mezcla con saliva, en la saliva ya hay algunas sustancias que se llaman enzimas que nos empiezan a ayudar a digerir el alimento desde ahí y lo transforman en una bolita o en un aglomerado que pasa por el esófago, que es un tubo que va por el cuello, por el tórax y que llega entonces a estómago. En el estómago, los jugos gástricos ácidos van a hacer que tengamos prioritariamente en el caso de las proteínas un cambio de su estructura a una estructura un poco más simple,
pero todavía no totalmente digerida. La digestión principalmente va a ocurrir cuando los contenidos del estómago avanzan a intestino delgado y ahí van a llegar, por un lado, las secreciones del páncreas con estas enzimas digestivas para digerir carbohidratos, proteínas y grasas, y además la vesícula biliar envía bilis al intestino delgado y nos ayudan también en la digestión de grasa. Entonces, toda la digestión ocurre prioritariamente con ayuda de páncreas, con ayuda de bilis desde el hígado, y este material que el perro gato comió, entonces va a ser transformado en estructuras muy simples que después van a ser absorbidas desde el intestino delgado y pasan a circulación. Comúnmente pasan a circulación hacia el hígado. El hígado ahí se pone a elaborar y a distribuir como una central de almacenamiento y distribución estas sustancias nutritivas al resto del cuerpo, ¿ya? Y lo que no sirve va avanzando por el tubo digestivo y va entonces hacia intestino grueso. En el intestino grueso este material con desechos de la digestión, de lo que se comió ese perro gato, va a sufrir un proceso de absorción de agua y de algunas otras pequeñas cantidades de sales y sustancias de este bolo fecal, y posteriormente ya sale como un crotín o como el excremento formado por ano, recto y ano en realidad. Entonces, por ejemplo, ahí también uno nota como tutor de un perro o un gato que si un alimento es de buena calidad, en general, y buena calidad me refiero a que es muy digestible o muy digerible los componentes que tiene, eso va a significar que por un lado doy poca cantidad de alimento, porque en poco está concentrado ese alimento, y también voy a ver que el material fecal que sale es un material fecal durito, formado y pequeño, lo que significa que gran parte de lo que comió era digerible, se quedó en el paciente y no se eliminó como desecho fecal, ¿ya? Entonces, por el contrario, si yo tengo que dar gran cantidad de alimento para cubrir los requerimientos de ese paciente y también obtengo fecas muy voluminosas, significa que no se produjo bien ese proceso de digestión. Dentro de lo que la mayoría de las personas conoce de esta enfermedad, hay varios mitos, ¿ya? Uno es que todos son alérgicos al pollo. La verdad que eso no es así. Obviamente la proteína derivada de aves en general, pollo, pavo, pato, huevo, son proteínas que a nivel mundial se producen en forma masiva, son de buena calidad y por lo tanto, al ser también producidas en forma masiva, sus costos son menores. Por lo tanto, es un ingrediente que habitualmente tienen la mayoría de los alimentos comerciales que están disponibles en Chile. Entonces, en términos de probabilidad, hay una mayor probabilidad de que se hagan alérgicos a esta proteína de aves en general, no solo de pollos. Un mito que también uno tiene que derribar cuando ofrece la alternativa de una dieta en base a proteína de insectos es que las personas les llama la atención y dicen, pero ¿cómo? Mi perro o mi gato va a comer proteína de insectos. Entonces, bueno, ahí se les explica que el proceso de elaboración del alimento permite hacer más disponible esa proteína al tracto digestivo y a la fisiología normal de perros y gatos. Hay que recordar, y obviamente las personas no tienen por qué saberlo, que dentro del reino animal los insectos forman parte de este reino. Entonces, ya desde culturas muy ancestrales estaba dentro de la dieta de las personas también el consumo de insectos, ¿ah? Así que, y probablemente en su momento, seguramente los perros más antiguos también deben haber comido insectos. Pero lo importante es que son proteínas de buena calidad, son proteínas que están también contribuyendo en términos ecológicos a un sistema más sustentable, más sostenible en el tiempo. Es una alternativa. Y obviamente aquí también interesa ver en el plazo, digamos, en la evolución de cómo este paciente va consumiendo este alimento, bueno, si mantiene su pelaje, su musculatura, si hay cambios o no de otra orden que se puedan detectar, pero hasta ahora tenemos buenos resultados y obviamente estos alimentos de insectos no están partiendo en Chile. Hay también una serie de otros alimentos en otros lugares que ya tienen también recorrido, ¿ya? Y
El otro mito está relacionado con el contenido de granos o gluten particularmente, ¿ya? Hay muy pocas publicaciones en la literatura científica actual que hable de intolerancia o sí, una intolerancia al gluten en perros. En gatos no hay información. Obviamente ellos en su vida, digamos, más primitiva, particularmente los gatos, no iban a consumir granos en su alimentación normal, rutinaria, ¿ya? Y obviamente uno hace esos cambios en esta alimentación más comercial que uno les ofrece. Pero hay muy pocas publicaciones que hablan de algunas razas, particularmente el setter irlandés, que tiene descrita esta intolerancia al gluten o esta enfermedad celíaca, ¿ya? Por lo tanto, yo por lo menos no lo veo necesario incorporar como dentro de las restricciones de la dieta. El término de alimento hipoalergénico, la verdad que es un concepto que quizás está mal empleado, esto de hipoalergénico, porque en realidad lo que uno busca en la consulta médica es conocer el historial de proteínas a las que ha estado expuesto individualmente ese paciente. Por lo tanto, si por ejemplo yo atiendo a un perro que nunca ha comido pollo, eventualmente este alimento hipoalergénico o con una nueva proteína podría ser efectivamente un alimento en base a carnes de aves, ¿sí? Entonces, el concepto hipoalergénico en realidad es mejor hablar del concepto de una proteína nueva y desconocida para ese paciente. Entonces, dentro de las alternativas de proteínas nuevas, tenemos alimentos comerciales que tienen una proteína única, distinta en su composición, y la verdad que en los últimos años en Chile han aparecido muchas proteínas distintas, qué sé yo, de venado, conejo, salmón, cerdo, y obviamente ahí también caen estas dietas más innovadoras como las dietas en base a proteína de insectos, ¿ya? Que es una buena alternativa, porque no hay muchos animales que hayan consumido previamente esa proteína. Entonces, esa la vuelve en una buena alternativa. Y están los alimentos hidrolizados que, dependiendo del nivel de hidrólisis, que significa cortar las secuencias de aminoácidos de las proteínas en fracciones más chiquititas, lo que se busca con esas dietas hidrolizadas es que el sistema inmune no reconozca que está comiendo en ese alimento el paciente. Entonces podría ser, por ejemplo, una dieta hidrolizada de proteína de pollo, pero como está cortada en estructuras más pequeñitas, no detectables por el sistema inmunológico, en teoría habría una mejoría. En términos de los alimentos hidrolizados, es importante saber que esa tecnología los hace alimentos más caros, ¿sí? Y eso repercute mucho, por ejemplo, si estamos hablando de perros que tienen más de 10 o 15 kilos de peso, porque obviamente mantener una dieta el resto de su vida con alguno de esos alimentos es también un costo económico importante, ¿ya? Ahora, a veces estos alimentos no son tan palatables, es decir, no son tan bien comidos, aceptados por perros y gatos. Entonces también a veces tenemos esta situación que uno puede prescribir ese alimento y finalmente el tutor dice, ¿sabe? No se lo come. Entonces ahí también hay que tener esa combinación de buscar un alimento de estas características y que el perro o gato lo consuma. Entonces el tema de la palatabilidad también es importante. Y por otro lado, estos alimentos también requieren muchas veces ser suplementados, a veces en la misma fórmula, con algunos aminoácidos o algunas sustancias que obviamente por este proceso de hidrólisis ya no son disponibles o biodisponibles al ser consumidos. El alimento en base a proteína de insectos yo lo he estado usando con algunos pacientes. Me ha funcionado bien en algunos de ellos en el que combinamos esta situación de palatabilidad, precio y además esta situación de que estos pacientes no han comido, obviamente, antes proteína de insectos. Entonces, quiero igual hacer mención que en general la primera etapa de estos cuadros de alergias alimentarias
por lo menos desde el punto de vista digestivo, tienen como primer escalón que hacemos un cambio de dieta por 6 a 8 semanas más o menos. Entonces, estas dietas en base a insectos es una buena alternativa para este primer escalón de probar solo con ese alimento por 6 a 8 semanas. Si la signología disminuye, si mejora el paciente, entonces, bueno, esa es de alguna forma una confirmación de que estamos bien con el diagnóstico presuntivo que estábamos pensando y perfectamente ese paciente entonces podría seguir consumiendo el alimento de ahí en adelante. En términos del porcentaje de casuística que llega con estas enfermedades, bueno, a mí me toca ver como especialista en gastroenterología, la mayoría, el 80-90% de los pacientes que yo atiendo, en general vienen con una signología compatible con estas alergias alimentarias, ¿ya? A nivel mundial y a nivel nacional, creo que de alguna forma ha ido incrementando el número de pacientes, no podría dar un porcentaje específico, pero también, por otro lado, puede ser que las personas también se están preocupando un poco más de buscar y entender que, por ejemplo, un perro que vomita una vez al mes, que cada 3-5 semanas tiene una crisis de diarrea, ya empiezan a entender que eso no es normal, que antes a lo mejor ellos pensaban que era parte de ser perro tener esos signos y ahora entienden que eso no es normal y buscan ayuda. Y entonces a partir de eso yo creo que quizás ha ido incrementándose el número de pacientes, pero por estos dos fenómenos, ¿ah? De que por un lado también hay más perros, históricamente antes los perros se alimentaban con lo que quedaba de la casa y ahora hay dietas especiales. Ustedes ven en supermercados y en distintos pet shops cómo ha ido incrementando la cantidad de alimentos disponibles. Entonces, claro, hay más agresores, por así decirlo, a este sistema inmunológico y eso entonces puede significar que tengamos más casuística. Respecto a los gatos, la verdad es que yo no veo tantos gatos. Hay otras colegas en la facultad que ven también medicina felina, así que quizás ahí hay un sesgo. Pero también en los gatos se producen estos mismos cuadros digestivos de base alérgica. Ahí en los gatos a veces es necesario descartar otras enfermedades que a veces requieren pruebas diagnósticas más específicas, pero en general yo diría que también tienen más o menos el mismo comportamiento que los perros. Hay un sistema inmunológico que va a estar, que va a estar desafiándose por estas proteínas de la dieta y eventualmente a lo largo de su vida podría aparecer estos cuadros de base alérgica. El sistema digestivo de perros y gatos, particularmente a nivel de páncreas, se producen enzimas para digerir grasas, para digerir proteínas y para digerir carbohidratos complejos. Esos tres grandes grupos de elementos son los componentes basales de todas las células de tipo animal, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, si nos vamos a esas definiciones, entonces perros y gatos perfectamente pueden digerir tejidos animales y en ese grupo de tejido animal también están los tejidos de los insectos, ¿ya? Quizás lo que uno podría a lo mejor tener como precaución o miedo inicial es el sabor, qué pasa con la estructura del insecto. O sea, si a mí me dan a probar un escarabajo, hay un tema cultural asociado a eso, ¿sí? Como en otros países a lo mejor no comen carne de vaca, hay un tema cultural asociado a eso. Entonces, no hay un tema tan desde la fisiología de restricción o de imposibilidad de digerir eso, sino que yo creo que hay un tema cultural, ¿ya? Que estamos venciendo con este alimento. Y por otro lado, también si se busca recurrir como a cosas más ancestrales, lo de las dietas BARF nos pasa lo mismo. Esto de que consuman huesos, carne, cueros. Hay algunas dietas que incluso son basadas solamente en presa. Es decir, yo le debería dar, no sé, un ave con plumas, huesos y todo al perro. Y obviamente, claro, hay una evolución en eso que probablemente va a ser chocante inicialmente para un tutor ver cómo el perro o el gato se come este animal. Entonces, de nuevo, hay un tema cultural asociado a eso. La dieta BARF es un tipo de dieta en base a carne cruda.
hay dietas que se llaman en base a carne cruda y otras que se llaman dieta en base a presa. Entonces, son dos variantes. La BARF, la que más se conoce, es que tú les das carne, huesos, huevos, pero les meten a veces verduras, brócoli, cosas crudas y qué sé yo, y te dan como un set de cosas que supuestamente van a estar eh, compensando o cumpliendo con todos los requerimientos, ¿ya? Pero estas dietas en base a presa es que literalmente le paso, no sé, un pollo, una perdiz, un conejo y se va a comer todo. Como ocurriría en la vida real, así perro asilvestrado o lobo. Se come las vísceras, se come el cuero, los huesos, etc. Ahora, eso igual tiene algunos problemas. Comer mucho hueso o mucho material poco digerible, como el pelaje, el cuero, puede significar que el perro tenga algún grado de constipación, que le cueste defecar, que si los huesos no están a lo mejor bien molidos con la trituración de los dientes, pueda perforar intestino. O sea, igual hay riesgos en eso, pero muchas personas creen que es como la alimentación ideal. Ahora, también conlleva que todas estas dietas, cuando son crudas, puedan transmitir enfermedades a los perros y gatos. Y la forma de cómo se conservan. Ya puede que yo siga una cadena de frío y mantenga el estado de congelado de los alimentos, pero si a veces se pierde esa cadena de frío, es más fácil que se contaminen. ¿Mm? Y hay varias publicaciones a nivel internacional, por ejemplo, de que a través de estos alimentos se pueden transmitir enfermedades como tuberculosis a perros y gatos, por ejemplo, ¿ya? U otras bacterias que podrían estar en el tracto digestivo de esas presas y que eventualmente provoquen una enfermedad en el animal que lo come.